te tocara gobernar, ¿rápidamente intentarías hacer una reforma laboral, fiscal, no sé, jubilatoria en los primeros días, el primer mes? Todo lo que hay que hacerlo rápido. La Argentina no da para más, pero tiene que tener un plan para ejecutarlo el día cero. ¿El cepo se puede levantar el primer día? ¿Cuándo lo levantarían si les toca gobernar? El cepo hay que levantarlo, es una cosa totalmente artificial que lo único que hace es trabar inversiones. Ahora, para levantar el cepo necesitas construir confianza. Y la confianza no es matemática. Yo estoy convencido de que si tomamos todas las medidas necesarias, esa confianza se va a ir generando. Pero digo, hasta que no haya confianza, si vos abrís el cepo, se te puede ir el dólar a lo que se te ocurra. Hay 21 ministerios hoy. ¿Cuántos ministerios habría en un gobierno tuyo? De vuelta, te hablo con los hechos. Yo en la ciudad tengo muchos menos, la mitad más o menos. Digo, no es que tenga un organigrama diseñado, pero yo no creo en una dispersión tan grande de funciones. ¿Tenés alguna idea de cuántos? No hay un número. Seguro, por austeridad y por un tema de mayor coordinación, yo los reduciría, sin ninguna duda. ¿Ministerio de la Mujer habría? Mira, yo no creo, otra cosa, yo no creo que la importancia que un gobierno le da a un tema, a una política, a un sector, tenga que ver con el rango de si es ministerio, secretaría o no. Yo no tengo un ministerio de la mujer en la Ciudad de Buenos Aires y hemos hecho políticas de inclusión, de promoción de las mujeres, hemos cambiado el sistema de ¿cómo se dice?, de licencia por embarazo para hacerlo más parejo, para que la mujer... Hemos hecho una cantidad de cosas sin necesidad de tener un ministerio. Yo no creo que haya que tener ministerios de cada cosa para mostrar que no le interesa un tema o el otro. ¿Qué país querés vos para vos? ¿Qué vas a intentar? Quiero la Argentina un país en el que se vuelva a producir, donde el trabajo valga, donde se valore el esfuerzo, el mérito, el estudio, la capacitación, un país federal, donde uno pueda desarrollarse y si quiere vivir en Ahí me ametrallaste cuatro abstracciones. Tirame una concreta, porque ahora sí te estoy preguntando como posible presidente si es que te toca. Escuchá, una concreta. Una concreta es que si vos naciste en el lugar que quieras, en Lules, en el norte del país, puedas tener una oportunidad de trabajo y de desarrollo en Lules. O si vos naciste en Puerto Madryn o en Mendoza, puedas quedarte en tu provincia y tener un proyecto de desarrollo. ¿Llevarías la capital al interior? No, creo que son proyectos faraónicos. Lo que hay que llevar es trabajo al interior. Dale. Hay que llevar inversión al interior. ¿Crees que hay que hacer alguna reforma? En concreto, hoy tenemos el yacimiento de litio más grande del mundo. Potencial para la Argentina enorme por el paso en el mundo de las energías renovables y las baterías. ¿Sabes lo que deberíamos tener? Una fábrica de baterías en Jujuy o en Catamarca, con trabajo argentino. ¿Y abrirías al mundo? Pero por supuesto, la Argentina es el país más cerrado. Mírame de nuevo. Sí, a los ojos. Sí. ¿Hay que hacer una reforma en las leyes laborales? Mirá, el mundo ha cambiado las costumbres de vivir, de todo, de comunicarse, de viajar, de trabajar. Hay gente que trabaja de noche para otro país en el mundo, otros que trabajan una semana seguida y después la otra no. Ha cambiado el mundo. ¿Te gusta el sistema de la UOCRA? Para algunas industrias sí. Para algunas industrias sí, no para todas. Sobre todo industrias como la construcción, donde se sube y baja el trabajo. Te contrata una cantidad de gente para una obra, después termina la obra, pasan unos meses, después hay otra. ¿Industria del juicio qué harías? Tenemos que terminar con la industria del juicio. Hay una ley que fija una cantidad de multas y complementos. ¿Cómo haces? Tenemos que terminar. Hay que modificar esa ley. Pero párate, ¿qué le decís a la clase media? ¿Qué país podría tener la clase media? Déjame primero hablarle con los hechos. Yo para la clase media, que es la gran mayoría de la capital federal, vengo trabajando hace años para que pueda vivir una ciudad segura como la que vive ahora, que pueda mandar a sus hijos a una escuela pública de calidad. Hoy tienen inglés de jardín a quinto año en todas las escuelas públicas a las que mandan los hijos la clase media de la ciudad. Pero pusiste doble escolaridad ahora. Jornada extendida. A la clase media, eso lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires, que hoy se pueden tener un hospital público, que vacunamos a todos durante la pandemia. Este tipo Larreta le encanta hablarte con los hechos. También me estás contando los hechos, no me estás diciendo qué vas a hacer ni cómo lo solucionás. Le encanta hablar de hechos. Cualquier socio se da cuenta de los hechos. Necesito que me digas cómo solucionarlo, no que me digas cuál es la problemática. La problemática ya la conocemos, pa. Mínimo espero que se den cuenta que no respondió ninguna pregunta. Lo que hay que hacerlo ya. El cepo sí, pero hay que construir confianza. No dice cómo. Los ministerios sí, son muchos. Hay que poner menos. ¿Cuántos? No sé. Y no te voy a responder. Consideren estas cosas en cada uno de ellos. Presten atención que a lo que se les pregunta en verdad no están respondiendo. Me encanta Fantino porque le dice, me tiraste 4 abstracciones, tirame una concreta. Y el tipo, en vez de tirar una concreta, le tira otra abstracta más. Cuando le dice que tengan trabajo, ¿y cómo? Y no sabe cómo. No sabe cómo. ¿Por qué no explican cómo? ¿Por qué no le frena el carro el locutor, el entrevistador, en este caso Fantino? Pregúntale bien. ¿Te das cuenta que no sabés, no podés, no querés, no sé? Me estás vendiendo humo. Y yo creo que la fuerza productiva, que es donde viene la solución de fondo a todos estos problemas que estamos viendo. Acá, Esteban, para que quede claro, y esta vez no quiero tener la razón, como me la han dado después de aquel debate. Yo te juego 2 caminos de cara al futuro. Uno, el shock del ajuste, que acá tenemos muchos dirigentes que siempre vienen y lo proponen, de Juntos por el Cambio, inclusive de la fuerza que representa Milei. Y el otro es el shock de expansión productiva. Yo estoy seguro que la mano del crecimiento viene la solución de fondo a los problemas que el país tiene, educando para el mundo del trabajo, generando confianza, trayendo inversiones. Y Argentina tiene con qué. Un país que va camino a ser un gran exportador de energía. ¿Le bajan impuestos? A ver, muchas veces menos es más. Porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo va a recuperar? Menos es más, porque si vos simplificás, reducir impuestos y tenés mayor actividad económica, terminás recaudando más. Yo hoy sé que hay muchas tasas municipales, más los impuestos provinciales, más los impuestos nacionales, y que la gente no da mal a empresarios, más los trámites burocráticos que tiene que hacer. Es un debate que se está haciendo en Brasil. Yo sé que no podemos sacar del contexto de Argentina una pandemia
el préstamo del Fondo Monetario Internacional, la guerra y como si fuera poco, una situación que impacta gravemente no solamente a los productores, sino a la estructura económica del país como la sequía. Yo quiero enfocarme en lo que la gente tiene expectativa. Está podrida de las peleas en general, porque peleas en todos lados. Es verdad, es injusto poner las peleas, o discusiones, eso sí, o debates, que bueno, si se encuentra una síntesis superadora y unidad fuerza. Yo tengo una idea muy clara para Argentina, que en el año 2015, respetando la voluntad popular, como un señorito, ganó Macri, felicitaciones, y me mantuve una línea coherente, previsible. Por eso creo que eso me ha convertido, y lo digo con toda humildad, en un dador de confianza. Aparentemente quiere enfocarse en lo que la gente quiere, que la gente está podrida de las peleas. La gente está podrida de la mala economía, de tener hambre. A ver, voy a ser honesto yo también porque no quiero parecer un político. No hay hambre, porque está lleno de planes, hay un asistencialismo muy grande. O sea, pobreza a los niveles que había en otras épocas, pobreza extrema no hay. Pero lo que se hizo fue se exprimió a la clase media, que se mataba laburando para tratar de llegar a clase media alta, lo mismo a la clase media baja, se exprimió mucho a esa clase para levantar a la clase muy muy baja y subirla un peldaño más arriba para que no la pase tan mal. Los ricos no. El empresario poderoso no, ellos te mienten diciéndote que en verdad sacan de ahí para darle a los pobres y en verdad están sacando siempre a la clase media. Al que labura, explotan a ese. Este tipo no está aportando nada nuevo, otro más. También la culpa a la guerra y el Fondo Monetario Internacional. Nunca es la culpa nuestra, ni la dirección, ni las decisiones económicas que tomamos. Siempre la culpa está afuera, papá. Nosotros desarrollamos un montón de cooperativas de liberados, que son personas que salieron de los penales, que hicieron algo malo en su vida, se lastimaron a sí mismos, lastimaron a su familia y lastimaron a terceros. Nosotros tenemos más o menos 1.200 personas organizadas en cooperativas de liberados. No tenemos reincidencia. Para despacio. Vos tenés 1.200 personas que salieron de la cárcel y vos le das laburo. Hay tres posibilidades en el potencial de trabajo. Proyectos sociocomunitarios, proyectos socioproductivos o proyectos educativos. Si vos querés estudiar, seguí dándome el plan. Exactamente. Claro. Entonces, si hay del 1.300.000, 500.000 que quieren ir a estudiar, 600.000, 1 millón, y se logra, porque esta es la otra cara de la luna, ¿no? Que haya establecimientos y cupos suficientes para esas personas, que no sea una nueva decepción. Bueno, como si ya los presidiarios no tuvieran un sueldo adentro de la cárcel, para cuando salga tienen trabajo ya fijo con este muchacho, van a tener un buen trabajo, y si quieren estudiar, se les va a abonar por estudiar. De dónde sale el dinero, según él, ni idea. ¿Por qué pregna para vos también en sectores populares el discurso de Milei? Bueno, Gramsci decía que cuando algo no termina de morir y otra cosa no termina de nacer, aparecen los monstruos, ¿no? Y la idea del superhombre es una idea que se desarrolló en el nazismo, fundamentalmente. Básicamente el tipo dice que Milei es nazi, por si no comprendiste hasta ahí. Yo te voy desmenuzando. ¿Cómo haces? Mira, te diría, ¿viste que antes decían los políticos prometen y no cumplen? Sí. Ahora no prometen más nada. ¿Escuchaste a algún político prometer algo que no sea, bueno, vamos a cambiar los planes a trabajo, vamos a empezar por los últimos, frases vacías? Bueno, yo prometo que hago 1 millón de lotes para los sectores medios y bajos de la sociedad para que se puedan construir su vivienda a menos de 30 kilómetros de su lugar de residencia. Anda despacio. Le prometo a todos los que nos están mirando que si yo soy presidente, hacemos en 4 años 1 millón de lotes de entre 300 y 500 metros cuadrados donde se van a poder construir su vivienda. ¿Y cómo se lo das a la gente? ¿Cómo cada uno puede, el que te está escuchando ahora que cada vez crece más la cantidad de gente que te ve? ¿Cómo hacen a venir a pedirte el terreno? El terreno gratis y la vivienda te la construís vos con tu esfuerzo. ¿Y cómo me anoto para que me des el registro terreno? único de solicitantes y después se hacen... A ver, en la Argentina tenemos bienes escasos, por ejemplo, las divisas, ¿no? Los dólares. Juan, perdóname. La tierra no es un bien escaso en Juan, Argentina. hermano, pero si te lo pide alguien de San Fernando y quiere un terreno en menos de 30 kilómetros, en 30 kilómetros de la redonda, ¿y dónde conseguí terreno? En Pilar. ¿Pero tienen dueño el terreno de Pilar? No, ahí te lo compras. ¿Y si no te lo quieren vender? No, te lo quieren vender. O sea, el mercado funciona muy bien con eso. Si está el que quiere comprar, está el que quiere vender. Dice, los políticos no prometen nada, ya no prometen nada. Los políticos no prometen, promesa vacía. Yo te prometo terrenos para todos. ¿Cómo? Ni la menor idea. Pero tienen dueños esos terrenos. Los compramos. No, pero ¿y si no los quieren vender? Los compramos. Nadie saca conclusiones de estas cosas. Escúchame, Juan, hay algo que vos tenés una resistencia interna del propio peronismo de izquierda, que es que si vos llegaras a meter, esto es una lucubración mía, si vos llegaras a meter la cantidad de trabajadores informales que tenés dentro del sistema formal y votan en las comisiones de gremiales, vos te quedás con el sistema gremial argentino. Bueno, por eso hay muchos dirigentes sindicales que no quieren que se formalice la unión de trabajadores y trabajadoras de la economía dentro popular. del peronismo y dentro del... ¿Cómo se va a querer que formalicen eso si estás manejando a todos los presidiarios y todos los planes? Vos sabés lo que sería el país, ¿no? Si te dan toda la manija a vos. Presidiarios y planes. Y el tipo se asombra y vos no sacás ninguna conclusión. Los pibes de 24, 25 años, ¿sabes la cantidad de pibitos que están escuchando y están viendo gente joven de todas las edades? Pero, ¿qué le propones? ¿Qué les decís? Estudio, departamento, trabajo garantizado. Estudio, departamento y trabajo garantizado. Sí. Sea acá en Córdoba, en Jujuy o en Chapadmalal. Es Décadas de una mecánica en la que el adolescente tiene que estudiar, esforzarse, conseguir un trabajo, luchar para conseguirse un terreno y una vida digna y construirse su propia casa y así una familia y todo. Este tipo dice 24 años, no sé si estudiaste, no me interesa,
te doy una casa, un trabajo, vos quedate tranquilo, yo me encargo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios, ¿cómo? ¿Qué harías con los medios de comunicación? Cambiaría, sí, el sistema de distribución de cable e internet para que sea más justo y más accesible para todo el mundo. Y haría que se cumpla artículos que están vigentes, que Macri no derogó de la ley de medios, que son pequeñas pavadas, pero que es el abuso de poder, por ejemplo, el grupo Clarín. Te voy a dar un ejemplo bobo. Tocaste el tema justicia. ¿Harías algún tipo de reestructuración, por ejemplo, con la Corte Suprema o el sistema de justicia en Argentina? Absoluta. Eso hay que cambiarlo todo. ¿Qué harías con el sistema impositivo? Hay que hacer una reforma fuerte. Por ejemplo, el IVA es un impuesto de mierda. ¿Pero bajarías impuestos vos en vez de subirlos? ¿O los Bajaría subirías? muchos y subiría otros. Primero haría un código impositivo porque hay 147 impuestos, un quilombo, nadie entiende nada. Segundo, bajaría todos los impuestos al flujo. Incluso te diría en algunos casos retenciones. Es decir, te cambio abastecimiento interno de trigo para que tengamos harina por retenciones. El tipo te va a reformar la ley de medios, te va a reformar todo lo que es jueces, seguridad, todo, hay que cambiar todo, cambiamos todo. La reforma impositiva también, algunos impuestos no me gustan, los bajo y otros agarro y los subo. No dice cuáles, no dice por qué y no dice para qué. El IVA no me gusta la mierda del IVA. Ajá. Mira vos que bien. ¿Y? ¿Qué haría usted con la inflación? Con la inflación esa de la que está hablando, que viene mal, ¿eh? Si usted la hereda, la va a heredar con un 120, 110% anual. Bueno, tenemos un programa monetario, programa financiero. Hay que tomar muchas medidas para resolver el problema de la inflación. Tenemos también previstas medidas para bajar el gasto público, el déficit. ¿Usted cree que eso es parte de la inflación? Y hay muchos problemas que tienen que ver con el déficit fiscal que están generando una situación de inflación descontrolada. Cuando uno emite pesos y gasta más de lo que puede, por eso decimos que nos están dejando el país patas para arriba. Una problemática de inflación. Buen día, ¿cómo estás? No me digas. Tenemos muchas medidas para tomar, muchas medidas. Vamos a tomar muchas medidas para solucionar esto. Ajá, ¿cuáles medidas? 2 horas. Yo te lo reduje al video. Te juro, revisá el original si querés y vas a ver que no dice nada. No es que yo lo corto mal a propósito, porque alguno puede pensar. Agarré todo de todos los partidos políticos, está bien desmenuzado. Al que mejor lo pasearon con las preguntas fue a Grabois, fue un poco más extenso, pero al resto preguntita así por arriba y esta clase de respuesta. Fíjate. No puede ser que se use la política como refugio para los delincuentes y para los corruptos. Hay que terminar con eso. Se lo digo porque cuando fui senador luchamos junto a un grupo de senadores, De acuerdo. desde que arrancó el kirchnerismo, contra Vudú, José López, Jaime, Cristina, etcétera, etcétera. Y en Jujuy tengo presa la corrupción, más allá de lo que nos dicen. Que habla de la corrupción, tema que todos sabemos, ¿sí? Y no decimos cómo la vamos a cortar, cómo le cortamos el rayo. ¿Qué haría usted con los planes sociales, por ejemplo? Bueno, con los planes sociales lo que hay que hacer es ponerlos en función del trabajo, verificar cuáles son los oficios que tienen. En general no se han dedicado las organizaciones sociales por lo menos a formar a los beneficiarios de planes. Yo digo, Grabois y Pérsico tienen que mirarse a la cara y decirse que han fracasado. Por eso hablamos de recuperar la gran clase media argentina, Joaquín, que es a partir del trabajo. Una familia deja de ser pobre a través del trabajo, pasa a ser clase media con trabajo. Los planes han demostrado que son ineficaces. Y también tocamos el tema delicado, el tema de los planes sociales, los vamos a poner en función del trabajo, desde que se inventaron, fueron así, fueron con el propósito de que fueran en función del trabajo y las cualidades del que iba a trabajar. Todo mentira. Y este está diciendo más de lo mismo, no tiene un plan innovador, no tiene nada que quiebre la idea, que la cambie, que la modifique, que la reestructure, nada, una idea no se le cae, papito. Pero nunca hubo una política productivista que nos haga crecer y que blanquee ese 40% de economía informal o economía en negro que tenemos. Por eso hablo del orden, de restablecer el orden, por eso hablamos de dar vuelta a la República Argentina, por eso hablamos de recuperar la gran clase media argentina, por eso hablamos de modificar el modelo educativo que tenemos para poner en marcha un sistema de educación para el trabajo. Es decir, todo tiene que ir de la mano de todo. Hablar de una reestructuración de todo lo que hay que cambiar, igual que Grabois, igual que el anterior, a quien prestar atención y lo que hay que cambiar. Todos sabemos qué es lo que hay que cambiar, todos hablan de datos y de hechos, nadie del cómo. ¿Alguna idea del cómo? ¿Una ideita innovadora? ¿Un cambio? ¿Algo radical? ¿Algo piola? ¿Le preocupa Javier Milei? No, yo digo que hay que correr el velo, Javier Milei. Yo decía que Cristina debe tener una estampita de Milei y le debe prender vela. Porque Bueno, ayer votar a Milei. Lo dijo votar a Nandra Milei. Barro. Claro, lo dijo. Menos mal que está Milei, porque si no estaríamos en la parrilla. Casi, en otras palabras. Pero entonces, cuidado con los que voten por Milei, porque los que voten por Milei lo que hacen es propiciar que siga gobernando el kirchnerismo, que es la casta política más corrupta de la República Argentina. Puede que me equivoque, puede que el tipo se equivoque, pero el tipo dice que si votas a Milei, básicamente estás votando a Cristina. No sé cómo llega bien a esa idea. Me encantaría hablar con él y que alguien se lo pregunte. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, señor?
¿A qué atribuye eso? El entrevistador, el periodista no le pregunta, no ahondan en ningún tema. No, en lo importante, en los por qué, en los cómo. Yo no entiendo a los entrevistadores periodistas grosos, periodistas de años, saben qué preguntar, tienen en su mente las ideas. ¿Y qué pasa que no preguntan? Lo que hay que hacer es todo lo posible para bajar la inflación. Nosotros creemos que en un año podemos estar en 2% mensual, 1,5%. No te digo a 0. Los cambios, estas políticas estructurales nos van a permitir no solo bajar la inflación, sino bajar la presión fiscal. Lo que sí creemos, estamos convencidos que hay que hacer de inmediato, es bajarle la presión fiscal a la micro, a la pequeña, tener una nueva ley de medianas empresas. Para que tomen gente en blanco, ¿no? Con un régimen de promoción como el que puse en marcha en Jujuy. El tipo te habla de que va a poner un régimen de producción que va a lograr que en un año baje la inflación a un 2%, simplemente con un régimen de producción. ¿Qué es un régimen de producción? ¿A quién pones a producir? ¿Qué medidas tomás con respecto a lo que sale del país, lo que entra del país? ¿Quién va a trabajar para producir? ¿Cómo vas a dar esos empleos? ¿Cómo vas a ganar a la empresa para que empiece? ¿Qué pacto vas a hacer? ¿Y con qué capitalista lo vas a hacer? Porque vas a tener que tratar con un capitalista, con un tipo que tiene dinero, el que produce, el que no te gusta. Con ese te vas a tener que sentar a charlar. Pero no lo mencionás. ¿Por qué? ¿Por qué no mencionamos, pa? ¿Cuántos ministerios vos querés gobernar? 8. ¿Cuáles son? ¿Economía? Ministerio de Economía, Ministerio de Acción Social, Sí. Ministerio de Infraestructura, Sí. Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, esos ya están funcionando, los tengo funcionando en la sombra. 4. ¿Sí? Y después vas a tener Seguridad, Sí. Defensa, 6, Justicia 7. y Ministerio del Interior. Este tipo es el que me gusta a mí. Voy a dejar claro eso por si se nota algún dejo de parcialidad. Voy a tratar de no ser parcial, de ser lo más imparcial posible. El tipo te va a reducir los ministerios. Bien. Te dice cuál se va a quedar, bastante prolijo. No te dice qué va a hacer con la gente que supuestamente si reduce los ministerios va a dejar sin empleo. Nosotros contemplamos que va a dejar sin empleo, porque cuando te dicen vamos a reducir los ministerios, automáticamente tu cabeza dice menos ministerio, los locos que están adentro del ministerio se quedan sin trabajo. Pero no lo dice él. El tipo puede sacar esa otra gente que tiene el otro ministerio y redistribuirla en sus 8 ministerios. Entonces no está dejando sin trabajo a nadie, simplemente está renombrando ministerios. Está achicando, pero está absorbiendo los otros ministerios con estos 8 que él quiere dejar. Voy a hacer, me sigue agradando, pero voy a ser lo más imparcial posible. ¿Por qué querés cerrar el Ministerio de la Mujer? Porque yo, digamos, o sea, yo soy un liberal de verdad. El feminismo es una causa del liberalismo, es una causa impulsada por Jeremy Bentham, ¿sí? En 1750. Es decir, y como liberal, uno de los más importantes logros en la historia del liberalismo es la igualdad ante la ley. Entonces, cuando vos creás derechos artificialmente, no es que estás dando derecho, en realidad lo que estás creando son privilegios. Y yo, digamos, como creo en las mujeres, como las valoro, como no las menosprecio, creo, digamos, que deberían tener el mismo trato que tienen los hombres. A mi punto de parecer, cualquiera creo que tenga 2 dedos de frente e interpreta lo que el tipo quiere decir. No Ministerio de la Mujer porque no está cumpliendo el rol de igualdad real, sino de un desbalance entre el hombre y la mujer. Él la contempla como igual, te voy a tratar como igual y vos no tenés que tratar a nosotros los hombres como igual. Punto. Porque no hay Ministerio del Hombre. Si fuera igualdad, habría Ministerio de la Mujer y Ministerio del Hombre. Yo soy una persona popular, que eso es lo que no pueden entender y que no se pueden bancar y que no se pueden deglutir. ¿Y sabes cuál es el tema? El populismo, ¿sabes lo que hace? Hace caridad con la ajena, hace caridad con la guita ajena. Es decir, va y le saca la plata a alguien para dársela a otro. Eso es hacer populismo. ¿Y sabes qué? Yo no le toco la guita a nadie. Yo respeto el derecho a la vida, yo respeto la propiedad privada, yo respeto la Si vos libertad. sos presidente vas a entrar a cobrar impuestos. Pero voy a trabajar en bajar los impuestos. De hecho, nosotros... Pero todos los países tienen impuestos. Bueno, yo voy a tratar de bajarlo lo más posible. Volvemos y el baraje con lo que hablaba Grabois, de tirar manteca al techo y redistribuir la riqueza como se le place al chabón y los otros que exprimen, como siempre te digo, la clase media. Este tipo, si sos clase media y tenés pretensiones de escalar basándose en tu esfuerzo laboral, aparenta decirte que te va a dejar progresar y se va a basar en lo que vos quieras esforzarte y que el tipo va a propiciar los medios para que vos puedas hacerlo. Hasta ahí nomás, todavía no dice cómo ni nada, quiero ser imparcial. Y lo del populismo clásico, se entiende lo que él dice, real. Tema impuesto que también lo menciona y dice voy a tratar de bajarlos, no dice cómo, pero se supone, en otras charlas lo dijo también, que al reducir ministerios, reducir el gasto público y reducir de otras áreas que él menciona, va a poder achicar los impuestos. ¿Por qué? Porque si reducís el gasto público, que es el dinero que sale de los impuestos para pagar ese gasto público, al no tener ese gasto, vos podés reducir el impuesto, porque no tenés este gasto, no necesitas tanto de ese dinero para gastar de este lado. Eso es más que básico, lo he explicado en un montón de entrevistas. Nosotros, de hecho, hemos presentado un programa de largo plazo con reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Ahora voy justamente a contestar lo que vos me estás preguntando, que son las reformas de primera generación. Las reformas de primera generación incluyen una reforma del Estado, que implica bajar gasto público, bajar impuestos y eliminar regulaciones,
desregular el mercado laboral hacia adelante, siendo un sistema de seguro de desempleo, y una vez que vos sos competitivo fiscalmente y sos competitivo laboralmente, podés abrir la economía irrestrictamente sin que termine en un industricidio como fue lo que pasó en la dictadura militar. Y en paralelo estoy proponiendo avanzar en un esquema que termine con el Banco Central. Dentro de... Porque no voy a escapar la pregunta. Fíjate que te estoy contestando todo. Lo que pasa es que estoy yendo desde me arriba. poniendo el paraguas que le vas a... Exacto. Por Ahora, eso. con el 45.1 de gasto del sistema. Ahora yo voy a, digamos, a dónde pasa el plan motosierra. ¿Sí? El plan motosierra pasa básicamente por estas áreas. Lo primero que quiero eliminar es la obra pública. La obra pública es un escándalo de corrupción. Me pones el porcentaje. Te va a decir el presupuesto 19, pero en realidad los que analizan bien el presupuesto dice que la ejecución de ese 19% es de aproximadamente el 6. Pero la obra pública es del 19, ¿no? ¿Correcto lo que estoy diciendo? Suele oscilar entre 2 y 3 puntos el PBI. Eso es un gastadero enorme, es una corrupción enorme. Digo, tenemos un montón de casos. Si te enoja que el tipo frene con el avance de la obra pública, que a veces seguramente por no entender te va a matar, o decir, ¿quién va a querer hacer las cosas de manera privada en un país como este? Perfecto. Te entiendo tu punto, entendé este punto. Si él baja la obra pública, baja un gasto enorme. Si baja un gasto enorme de la parte pública, puede bajar los impuestos como te había mencionado. Punto 1. Punto 2. Si baja esa parte, baja una parte muy grande de lo que es la corrupción, porque en ese interín es donde se genera el robo de dinero. Las obras ficticias que muchas veces vos viste que un gobernador inicia y no la termina ni él ni el próximo y la inaugura un tercero, mucho más allá, con otro presupuesto nuevo, se roban 3 presupuestos porque cada gobernador que entra roba un presupuesto de la misma obra y la termina inaugurando un tercero. Ese es el problema de la obra pública, el robo que se gesta en el medio, ¿entendés? Si la obra es privada, el que quiera robar se va a robar a sí mismo, a su propia empresa, a sus propias divisas, no a las del gobierno, que es tu dinero el del gobierno, el dinero del impuesto. Entonces, ¿ves la diferencia entre un plan de los otros gobernadores y el plan de este tipo hasta acá? Y seguí escuchando. Y lo que yo estoy proponiendo es un sistema de iniciativa privada a la chilena, con way outs a la peruana y con incentivos a la suiza. Eso es una mejora sobre el sistema chileno. ¿Sabes por qué lo implementaron en Chile los Chicago Boys? Porque no tenían un mango. Entonces, como necesitaban ajustar y no tenían forma de hacer las obras de infraestructura, y diseñaron este sistema de iniciativa privada que permite... Sí, que permite que se hagan las obras impulsadas del sector privado. ¿Te puedo interrumpir, Javier? ¿Qué grupo privado va a hacer en la Argentina una ruta? ¿Vos viajás por la ruta del país? Sí, obvio. Son un desastre, generan muerte. O sea, ¿pero quién las administra? El sector público. Sí, el sector público metiendo la mano. Bueno, lo otro que hay que eliminar son las transferencias discrecionales de nación a las provincias. ¿Cuánto es, me dijiste eso? Eso suele, digamos, oscilar en torno a 5 puntos de PBI. Es un escándalo. No solo a provincias, sino a municipios. Básicamente, ¿cómo estuve un poquito revisando el presupuesto, no llega al 5 del PBI. Bueno. No, es que el problema es que en el presupuesto no lo ves. Vos decís que llega al... No, porque ¿cómo funciona? Vos mandás el presupuesto. Siempre le pifian con la inflación y hay más. Y vos decís que te queda el 5. Bueno, históricamente digo, es lo que se terminan patinando. O sea, porque vos no ponés transferencias discrecionales de esas características. Entiendo lo que sí, estás sumando, ¿no? Estás sumando de dónde sacás y de dónde... Claro, cada una de las cosas que estoy sacando. Para hacer el ajuste que yo propongo en el gasto para poder así bajar impuestos. No solo eso. ¿A dónde van esos 5 puntos? En general van a provincias que tienen contabilidad muy opaca. ¿Para qué? Para robar. Ahora, hay otra cosa más que puedes tocar. Sí. Los subsidios económicos. Los subsidios que a la energía, digamos, al transporte, al agua, digamos, o sea... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos las tarifas? Porque hay otra forma de hacerlo. En un libro que escribí hace muchos años, que se llama Política Económica contra el Reloj, hay un apéndice entero de 140 hojas explicando cómo se hace. Vos lo que tenés que hacer para que funcione bien se llama recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. Eso significa que la tasa de retorno del proyecto de inversión, digo que es la empresa que vos estás mirando, tenga la característica de que nunca sea menor que el costo de oportunidad, es decir, de la tasa de interés a la cual descontás el proyecto. Bajo esas condiciones, vos no solo disponés de tocar los ingresos con el precio, vos podés tocar un montón de cosas que te hacen bajar el costo. Ejemplo, una de las cosas que podés hacer es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas, algo que en Chile funcionó bárbaro. Algo que vos podés hacer es permitirle a las empresas reguladas que se endeuden más para bajar el costo de oportunidad del capital. Por lo tanto, los flujos de fondos que vienen del futuro valen más. Pero a ver, yo te pregunto, ¿pero dejás de subsidiar a las empresas de transporte, a las empresas... Si vos dejás de subsidiar a las empresas de energía, la tarifa va a aumentar. Vos me la podés vender como quieras, Javier, pero va a aumentar la tarifa. Luis, ¿la gente lo va a bancar eso? Luis, a ver, yo te voy a decir algo. Aranguren lo hizo gradual y mal. Y vos, por ejemplo, con el esquema que nosotros proponíamos, para que lo veas con un ejemplo concreto, vos solamente debías aumentar las tarifas 100%, o sea, duplicarlas, y lo que tenías que hacer, y lo que propusimos en aquel momento era que en lugar de pagarla
bimestral, se pagaran mensualmente, para que además se sufriera menos. Es decir, o sea, vos tenés formas de manejar ese flujo de fondos, por eso se llama ecuación económica Pero financiera. eso no sos tan liberal, porque no querés aumentar las tarifas tanto, sí. No, sé, me pero confundo. no. Quizás soy entiendo mal. No, está bien, no hay problema, Luis. Yo tengo... A ver, yo creo que, más allá, digo, de que estoy haciendo una nota con vos, yo creo que tengo la obligación con la sociedad de explicarle lo que quiero hacer. Y tengo que hacer mis mejores esfuerzos para ser claro. Okay. Es decir, para mí, sin subsidio al transporte, las tarifas del tren o del colectivo se van a 500 mangos, Javier. Lo Luis, entendés, ¿no? Y las de luz y... Luis, de vuelta. Si vos pretendés cargar todo el efecto sobre el precio, te da una cosa disparatada. Te da tan disparatada que hasta la Corte Suprema de Justicia te lo va a parar. ¿Me comprendés? Entonces, vos... Porque estas medidas no son aisladas, son parte también de un programa donde, por ejemplo, vamos a estar atacando el problema inflacionario de una manera fuerte. No entiendo. Entonces, y vamos a ir al tema de dolarización, bueno, pero vos me entendés lo que yo te digo, ¿no, Luis, Javier? ¿te puedo pedir, por favor, que me dejes terminar? Es que no vas al punto, ¿eh? No estás Mentira, explicando bien. Luis, estoy explicando todo, estoy tratando de hacer un esfuerzo enorme para explicar cosas muy complejas de una manera muy simple. Entonces, en ese contexto, vos no solo podés trabajar sobre los ingresos de la compañía, podés trabajar en bajarle los costos. Entonces, por ejemplo, si vos le permitís endeudarse más, si vos estos instrumentos de ingresos mínimos garantizados, además te permitirían bajar muy fuertemente la tasa de ¿Por qué interés. te vas a meter en los costos de la compañía si decís que son liberales? No te vas a meter en los costos de mi compañía. Luis, el problema es que estas empresas están reguladas. Entonces, ¿Entonces las seguís regulando? El problema radica en que yo digo no puedo entrar y romper los contratos. O sea, yo digo, hay algo que se llama condiciones iniciales. Es decir, entonces vos no podés entrar y romper. El mundo es el que es, no el que yo quiero. No, claro. Entonces, como ¿Está bien eso? el mundo es el que es. Entonces, motosierra. No, ¿cómo que motosierra? Digo, pará que te acabo de explicar cómo bajar 13 puntos del gasto público del PBI. ¿Cómo? Digo, pará. ¿Chistes? Digo, no, ¿ok? Entonces, son 13 puntos del PBI. Acá, digamos, tocan uno y se ponen a gritar y todo. O sea, porque nadie quiere tocar la No, es un ejercicio teórico en donde vos decís que bajás el 7% del PBI, que yo, perdón, Javier, y está muy bien. Quizás yo no me hago entender o no lo terminé de entender. Ahí te aburrió, pero te lo dejé para que veas las diferencias de su manera de ser entrevistada con respecto a la de los otros. A este tipo se lo ataca fuerte, se lo ataca con todos los porqué. No se les da tiempo a explicar. El tipo explica a full todo. Dice, déjame llegar, no lo respetan en los tiempos, porque ni siquiera les da la capacidad mental para frenar un cambio y solo escuchar por unos segundos. El tipo te está diciendo cómo va a bajar los costos de los impuestos a través de la reducción de obras públicas. Te está diciendo cómo va a bajar los costos, o sea, no los va a bajar, no va a mantener. Pero lo que te está ofertando es, para seguir bajando el impuesto general del país, sacar los subsidios a las empresas. Para que vos comprendas, los subsidios a la empresa viene del dinero del Estado. El Estado pone dinero para que la empresa te pueda cobrar un poquito más barato el importe que sea de luz, gas, todos tus servicios, ¿no es cierto? Me pongo nervioso porque lo aprecio al tipo veo lo que está intentando hacer y veo que falta de inteligencia de la gente, de escuchar y de entender lo que el tipo dice. Cuando lo mastica y te lo da escupido bien crudo, bien inteligente. Entonces, saca de ahí para no tener que cobrarte más impuestos. Y te dice, no voy a mantener los precios, pues no es viable, es imposible. Probablemente te lo va a tener que aumentar. El tipo lo encara, el entrevistador, agresión continua. El tipo dice, pero fíjate cómo le voy a dar vuelta a la situación, permitiendo que la empresa se endeude más, una mecánica económica que probablemente vos que estás del otro lado no logres comprender del todo. Como le está pasando a este tipo que a pesar de que mastica economía y se la da de que mastica economía desde siempre, lo que pasa es que está acostumbrado a masticar economía socialista. Y ese es el problema, no está entendiendo la mecánica económica de este tipo que está 60 años, 100, 500 años más avanzado. Te está diciendo cómo le va a cambiar el flujo de la economía a la empresa para que la empresa pueda bajar los costos. No a un número que te va a quedar exactamente igual a lo que venís pagando, pero te va a permitir, sin que se aumente una locura, sacar todo lo que es la intervención del Estado sobre esa empresa. Al desregular esto, te puede bajar más impuestos. Y te deja libre vos de que no estés suscrito a esto para pagar una luz, un gas, desregulariza eso. Eso serviría, por ejemplo, para que vos compres dólares. Viste que ahora si tenés subsidio de la luz y gas, no podés comprar dólar ahorro, porque el gobierno ya te está ayudando, porque automáticamente piensa que vos sos pobre y no tenés derecho a comprar dólar ahorro. Y si tenés derecho a comprar dólar ahorro, el Estado no te ayuda un carajo. Por ejemplo, te pregunto, ¿viste que el presupuesto en educación es del 6.1? No lo voy a tocar. O sea que las universidades públicas, las escuelas públicas, Bien. Entonces no sos tan liberal, bien. Pero a nadie le va a faltar la educación que quiere. Y te lo voy a explicar algo. Hay un libro de Hayek que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Son 3 libros, adentro porque se escribían así en esa época. El libro 3 dice, bueno, la gente quiere un seguro. Ejemplo, quiere el seguro para la educación. Entonces tenés que buscar la forma de dar ese seguro de la manera más eficiente posible. Eso es lo que quiere decir. Entonces hay mecanismos por los cuales vos creás competencia y la calidad del servicio es mucho mejor. Entonces, pero la educación se plantea como gratuita y obligatoria, ¿no? Bueno, vamos por puntos. Hoy es gratuita y obligatoria, supuestamente. Sí.
Digo, solamente... Funciona mal. Digo, a ver, vos tenés el 60% de los chicos menos de 10 años que no pueden leer ni entender lo que hacen, menos pedirle que resuelvan una operación matemática básica. En las pruebas PISA somos de los peores. Nos han expulsado de las pruebas PISA en un momento por fraguar la muestra, ¿no? Es decir, lo peor, tenés razón, lo peor. No, está bien. Pero entonces, lo primero que hay que entender es que el sistema está funcionando. No le vas a dar la libertad a un niño de que si no quiere no se eduque, ¿no? Vos te das cuenta, a diferencia de los otros entrevistadores, cómo este tipo lo agrede continuamente. Además se va de foco. El tipo te va a decir, te voy a mantener la educación pública, pero sé honesto, te estás dando cuenta que básicamente es una porquería. El hecho de que sea obligatoria y gratuita no hace que en verdad estés siendo educado. Eso es lo que está planteando Milei. No estás realmente siendo educado cuando un nene de 10 no sabe entender muchísimas cosas, no sabe leer, menos operaciones matemáticas. Lo primero que tenés que saber. Para un tipo así, además para la economía del país. Matemáticas primero. Matemáticas. Sonarte los mocos y matemática, amigo. Y este tipo agarra, enseguida ataca. No vas a dejar la decisión en un nene y pero no estudiar. ¿Cómo puede ser tan ignorante una persona de atacar a otro ser humano? Es que yo lo quiero. Trato de ser imparcial. Pero se nota que ellos no están siendo imparciales. Porque toda la liviandad para los otros candidatos y para un tipo como Milei, que tiene para responderte todo lo que vos plantees, para todo lo que vos plantees, el tipo tiene una solución. No importa si es errada. ¿Se entiende? No importa si es errada. Lo que importa es que el tipo tiene una propuesta de solución para esa mecánica, para lo que sea que hay que solucionar. No importa si después le erra. Tiene una propuesta y tiene una respuesta para cualquier pregunta que vos le hagas, muy lejos de cualquier otro candidato. Y estos tipos lo agreden. Al único que tiene respuesta lo agredís. Es muy argentino. Es muy argentino. No te lo tomes a mal si sos argentino. Si sos de los que opina como yo, de los que ve lo que yo veo, no te vas a ofender. Porque estás viendo lo que está pasando. Si no lo comprendiste y te ofendés, es porque seguramente estás en lo que está pasando con los otros candidatos. El 16% de los chicos terminan la No, secundaria. está muy mal. Con lo cual, y hoy es obligatorio, claro. y la obligatoriedad, digo, me gustaría que entonces vayan y metan presa a los padres del 84% restante. Sí, la ley se tiene que cumplir. Bueno, entonces digo, ¿Ves cómo el tipo te muestra lo ficticio de lo que es la ley o lo que se tiene que cumplir versus la realidad? Y el entrevistador se queda, sí, la ley hay que hacerla cumplir. Pero si te estás dando cuenta cuál es la realidad, no necesitas ni siquiera que él te la muestre o te la explique. Vos la vivís. Los padres de familia la vivimos. tengo una idea de cómo funciona el mundo y la solo voy quiero cambiando, llegar a ese... ¿no? paulatinamente. Depende, en algunas cosas vas de shock, en otras cosas tarda tiempo. Es decir, bueno, a ver, Luis, si vos crees que de ser un país que está debajo de la mitad de tabla al tipo de cambio paralelo, y que además de seguir así se va a convertir en la villa miseria más grande del mundo, si vos crees que un desastre de más de 100 años lo podés corregir en un día, digo, estamos hablando de estupideces que no tienen ningún tipo de sentido y que jamás presenté así de esa manera. El 5% de salud, el 5% del presupuesto de salud. Acá hay, mira, en la ciudad de Buenos Aires, me preocupé de buscarlo, hay 33 hospitales públicos. A esos hospitales públicos van 10 millones de personas por día, Javier. Obvio, porque se cruzan lo de Buenos Aires. Sí, bueno, ¿qué hace? ¿Le metes una bomba y lo destruís? ¿Le metes la motosierra? Te dije que no. Costo para extranjeros, ¿eh? Costo cero para extranjeros. Hablamos del colegio, la facultad, los hospitales. ¿Tienen que pagar los extranjeros, sí o no? Si esos extranjeros viven acá y llevan la vida como Y cualquier pagan argentino, pagan los impuestos, digo, tienen la misma situación. El problema, que esto es lo que te pasó con el Brexit también. Digo, en Inglaterra todos pagaban el estado de bienestar. Y le empezaron a entrar todo tipo de Europa. Entonces dijeron, no, pará, me quiero ir. Porque digo, yo estoy pagando los costos y hay un tipo que viene, usa mi sistema, me lo congestiona, me deteriora y se va. Sí. Eso es lo que hay que mirar. Ok. ¿A qué impuesto le pasarías tu motosierra? Bueno, esto es parte de una discusión con las provincias. Porque el problema es que Argentina tiene entre impuestos nacionales, provinciales y tasas 170. Sí. Nosotros tenemos diseñado una reforma para llevarlo a 10, pero no es yo hago lo que quiero y porque no se puede. O sea, por ejemplo, un impuesto que es horrible, que es inmundo, ingresos brutos. Pero vos tenés que encontrar la forma. O sea, vos tenés que convencer a las provincias de que eliminen ingresos brutos. Y... Tranquilo, toma agua, tranquilo usted. No, porque los paseos por el sur me dejaron... Te hicieron mal. Bueno. Entonces, sí, mucho frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, por ejemplo, nosotros somos partidos... Pero eso, digo, vos lo tenés que ligar con una reforma del IVA y lo tenés que también ligar, por ejemplo, con el tema de las retenciones. Nosotros proponemos eliminar las retenciones. Este tema no es menor. ¿Eliminar de la noche a la mañana? Sí. ¿Cómo? ¿De un día para el otro? Sí. Y eso ya digamos, lo tengo diseñado y lo he explicado una vez. Y eso, ¿sabes qué se hizo en Colombia además? Y funcionó. Pero vos me decís que asumís y le ponés retención cero a todo, al petróleo, a todas las exportaciones. Te explico cómo funciona. Poner el caso del campo, la soja, te sacan el 35%. Vos tenés, porque nosotros además vamos a una reforma monetaria, donde además, en esa reforma monetaria, donde pasás a tener otra moneda como moneda
de los argentinos, puede ser el dólar, el euro, digamos, el oro, lo que vos quieras, a mí me da lo mismo. Después si querés hablamos de dolarización, porque Sí. me estudié el capítulo ese. Bien. En ese contexto, vos, hoy el campo, por ejemplo, le ingresan la mitad de los ingresos que generan, porque lo pierden por la brecha. Donde esos dólares los recibe el gobierno y se los da a los amigos. O sea, hay un escándalo de corrupción furioso. Ni que hablar de cuando compra caro y vende barato, o sea, el anti-trading, ¿no? Pero en ese contexto... ¿Cómo hace para sacarlo un día para el otro? Digamos, estoy explicando eso. Entonces, reciben 100 y pasan a recibir 65. Si vos terminás con la brecha porque fuiste a un esquema monetario distinto y eliminás las retenciones, vos pasás de 65 a 200. Entonces vos vas a generar mucho más impuesto a las ganancias. La diferencia es que el impuesto a las ganancias es coparticipable, no, las retenciones no. Entonces, esa mejora que va a tener, digamos, en impuesto a las ganancias, nosotros la vamos a negociar contra ingresos brutos, por ejemplo. O sea que está atada al cambio monetario, ¿está bien? No, al cambio monetario, claro, no, pero no solo bueno, tío, pero a ver, se te triplican los ingresos. Una reforma. Si viste todo el video mío y llegaste hasta acá, es el único que explica cómo va a modificar el tema de los impuestos, cómo va a sacar el ingreso bruto, por qué, y tras la reestructuración de la moneda nuestra, pasar, como dice, del peso al dólar. Explica por qué y por qué va a poder reducir eso y después tratarlo con las distintas provincias. El tipo sigue agresivo, yo lo edité un montón, el entrevistador sigue agresivo, yo no sé si no comprende lo que este hombre le está explicando y cómo. También le explica que es paulatino, no es soplar y hacer botellas, no es 24 horas de reestructuración. El tipo, el entrevistador, justo este entrevistador y con este tipo, quiere reestructurar la Argentina, 100 años de perdición en 48 horas. Un enfermo, le tocó un entrevistador enfermo, Dios me perdone, porque los otros, si viste los otros, son súper amoldados, súper tranquilos, nadie agita, lo que me digas está bien, no te pregunto un cómo y no pasa nada, no importa. Ahora, cuando es mi ley, el hacha acá tiene el chabón. Nadie es indulgente con este hombre que es el único que trae una propuesta distinta. Esto es medio técnico de la dolarización, ¿eh? Sí. Yo estuve chequeando diferentes textos. Uno es el de la consultora 1816. Dice que en este momento las reservas netas llegarían a 1.800 millones de dólares, que el pasivo del Banco Central sería 12.500 billones de pesos, que la base monetaria de 5 billones, 5.4 billones de pesos, y así el tipo de cambio de conversión sería de 9.944 pesos, o sea, para hacer una dolarización, el tipo de cambio, el dólar, se iría a 10.000 pesos, ¿no? Y se necesitaría 43.000 millones de dólares para que el tipo de cambio de conversión ronde los 400 pesos como ahora. Si esto fuese cierto, ¿de dónde vas a sacar la guita para hacer una dolarización? La pregunta es si esta cuenta está bien hecha, está mal hecha. No está bien. Para mí, desde el punto de vista racional, está bien hecha. A menos que vos plantees una hiperinflación que licúe parte de la economía en pesos. No, eso es falso. Es una consultora de la que se rige mucho economista y a mí me pareció racional eso. O sea, vos necesitas 0 pesos, 0 dólares para dolarizar. ¿Lo puedo explicar? Sí. Así como vos tenés los pasivos del Banco Central, que son la base monetaria, y las LELIQs, hoy son 18 billones. ¿Sí? El tipo de cambio, digamos, vos tenés, por ejemplo, el tarjeta, que es el que tiene el gobierno, está en 4.60. Sí. Digo, con lo cual en cualquier momento vos estás en 500. Sí. Si vos tuvieras el tipo de cambio en 500, digo, para hacerlo redondo. Sí. Esos pasivos creo que da 33.000 millones de dólares. Te da. Ok. Eso es lo que necesitas, 33.000 millones de dólares. Esos son los pasivos que tiene el Banco Central. ¿Sí? Yo te pregunto desde mi ignorancia, ¿cuántos miles de millones de dólares necesitas para plantear una dolarización ahora? Es lo que estoy explicando, Luis. Vos tenés un pasivo del Banco Central de 33.000 millones de dólares. Entonces ahora tenés que ver, porque una dolarización, si fuera podría ser con cualquier otra moneda. Lo hacemos con el dólar porque es la moneda que elige la Argentina. Hagámoslo con el dólar. Entonces vos tenés que rescatar esos 33.000 millones de dólares de deuda. Vos hoy tenés, bueno, acá dice 2.000, digo, 3.000, tendrías 3.000 millones de dólares de reservas netas, o sea que te están faltando 30.000. 30.000 millones de dólares. Te están faltando 30.000 millones de dólares. ¿De dónde lo sacamos? Dentro del activo del Banco Central. ¿Sabes quién es el máximo acreedor del Estado Nacional? ¿Del Banco Central? El Banco Central. Tiene deuda, el Banco Central tiene deuda, expresados a dólares, por 75.000 millones de dólares. O sea que necesitamos más plata todavía. No, eso es lo que tiene en el activo el Banco Central. Ah. Eso es lo que tiene en el... A ver, hoy los bonos... O sea que tiene que cobrar esas deudas del Banco Central. Claro. ¿Y a quién se las cobra? Bueno, se las tendría que cobrar al gobierno, digamos... Bueno, está bien, pero Luis... No, pero no me río de cómo hace. No, está bien, pero eso, digamos, hoy tiene un precio de mercado. A ver, hoy los títulos argentinos con ley New York, ¿me comprendés? O sea, pueden cotizar un tercio, ¿sí? Entonces, ahí por lo menos vos tendrías 25.000 millones de dólares para cobrar. O sea, con lo cual no sería tanto, ya digo, conseguir. Pero te voy a decir algo, porque esto es más importante. Dale. Sri Lanka, perdón si no lo pronuncio bien. No te entendí yo, perdón.
que defolteó, que la gente tomó la casa de gobierno, Sí. que estuvo casi en una Sí, sí, situación... me acuerdo. Sí, sí. Bueno, ¿sabes a cuánto cotizan esos bonos? ¿A cuánto? Al 50%. ¿Y qué me quieres decir con eso? Que si vos haces... No te estoy diciendo que pongas las cosas como si fueras Suiza, te estoy diciendo Sri Lanka. Ok. ¿Sabes cuánto valdrían los activos del Banco Central? Solo los deudas. ¿Cuánto? 38.000 millones de dólares. Ok. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? No, Una teoría es para mí. No, no es Sí, teoría. pero no sé, Luis, como Luis. no lo- Luis, no es teoría. A ver, los bonos de Ucrania cotizan entre 70 y 80%. Es decir, el problema en los mercados financieros, eso no es un problema. Es más, digo, ¿crees que te dé una respuesta más? Dale. Que, digamos, más desinteresante. Yo te hago una pregunta. De vueltas, digo, nunca es con mala intención. es No, retórico. sí, está bueno la conversación. En mi política internacional, ¿vos con quién me ves aliado? ¿Tu política internacional? Trump, cuando fue Trump, Bolsonaro, los de Vox en España. Está bien, pero, digamos, ¿qué me ves? ¿Del lado de Estados Unidos o del lado de No, China? del lado de Estados Unidos. Bien, ¿y quién más? Ne- Digo, mis grandes socios, digamos, conceptualmente, ¿quiénes son? No sé, Estados Unidos y Israel. Israel. Sí, son, digamos, Me dijiste ya una vez, sí, sí. por eso. Por eso lo hice así, porque digo, o sea, todo el mundo sí. es. Vos sabés que en este momento China está planteando Sí, sí. desplazar al dólar, Claro. digamos, Ya sé dónde querés llegar. Vos decís, si nosotros nos salíamos como corresponde a Estados Unidos, nos van a dar la guita que necesitamos para dolarizar. es decir, llevando todo al límite máximo de la locura total Un sueño. de que todo Sí. sale mal. Sí. Digo, que todas las alternativas salen mal. Viene Biden con una nave espacial y nos salva todo. No es que, digo, o sea, es una cuestión de estratégica geopolítica. No, está bien. ¿Sabes qué? Eso, no sé lo que pasa, que he visto en Argentina aparece un montón. Pero- Y afuera es una moneda. Y te lo voy a decir peor todavía. Te lo voy a decir peor. Javier, me ¿Sabés cuánto? ¿Cuánto? En la madriguera se votó de déficit fiscal. ¿Cuánto? En el último presupuesto. ¿Cuánto? 30.000 millones de dólares. Y se lo amplió a 35.000 millones de dólares. Es decir, que la casta política no tiene problema en hacer déficit fiscal para jodernos la vida. Y si les molesta, digamos, tomar deuda supuestamente para pagar deuda. Deuda para pagar deuda, con lo cual la deuda no te aumenta. Escúchame, No, pero quiero que no, porque esto es clave. Porque además, en el esquema que nosotros proponemos, además tenés reducción de deuda. Porque vos, si lograste captar esos fondos, suponete que los bonos cotizan el 50%, no solo que vos dolarizás, sino que además, como se cerró el Banco Central y esa deuda entre el sector público no existe más, ¿sabes qué? Se te achicó la mitad de esa deuda. Hasta acá súper técnico, probablemente te mareaste, seguramente adelantaste el video, pero no importa. El resumen es que el tipo explica la factibilidad de la dolarización y no a un precio de 10.000 pesos el dólar, como le plantea el entrevistador, sino a algo razonable como 500 pesos el dólar. Que de hecho tocó hace un par de días atrás, tocó los 500 pesos y para mí, lo mencioné en un par de videos para atrás, va a llegar a 800 holgado y puede que 1.000 sea lo que redondee este tipo cuando le toque. Aún así, es un excelente plan a mi ver y a mi entender de la mecánica matemática de la situación. Después hay un componente humano que es medio difícil. Y luego se pone más técnico, lo eliminé del video porque habla del Banco Central, de eliminarlo del todo, la factibilidad de eso, el entrevistador quemándole los pelos, agrediéndolo bastante, comparándolo con otros países donde el Banco Central, al no estar, se transformó el país en una isla y no tiene comercio y qué sé yo, y rebatiendo esta idea a Milei con libros y teoría que él quiere llevar a la práctica, pero como no tiene un séquito y gente que lo apoye, y nunca se hizo, le es complicado demostrarlo con una práctica, porque primero tenés que practicar para poder luego decir, ves, que yo tenía razón. Y básicamente a eso se está reduciendo todas estas candidaturas. En verdad la única, la de él, porque el resto no va a poder decir, ves, yo tenía razón en nada, porque no está planeando nada, no tiene un plan que el loco diga después, ves, yo te dije que iba a ser así. El único que puede decir eso es Milei, puede decir, ves, te dije que iba a ser así. O inclusive te puede decir, ves, la puta madre, me equivoqué, la cagué, la frustré. Y bueno, pero es el único tipo que puede plantear estos dos supuestos, no solo teóricos, prácticos. ¿Y política tiene que ver con eso? Sí, claro. Si vos crees que hay cosas que no se pueden cambiar como los bancos centrales, que hay que sacarlo, ¿por qué tenés tanta gente aliada tuyo que formó parte de partidos de la casta? Ahora que los evangelizaste vos, No, qué a sé ver. yo, Diego Guía, que era de la coalición cívica, Bueno, para citarte digo- uno, Bussi, que era... Bueno, digo, estaban en Juntos por el Cambio y a nadie le molestaba, ¿no? No, pero voy a esto. No, pero esa no es una respuesta correcta. no, Vos bueno, no podés querer romper pero, los bancos ¿sabes? centrales No. del mundo y cuando te tocan los políticos de la A casta ver. y están con vos son todos buenos. No. Son, A ver, sí, no. son El la punto- casta, no, igual. El punto es este. Mi definición de casta son, y esto lo dije 10 veces, no es que lo dije una vez, son aquellos que propugnan Por decir la políticas- cosa 10 veces no significa que tenga razón, ¿eh? No dije que tuviera razón, Ok. dije que esta definición de casta es la que di yo, Sí. que es otra cosa, no dije que tengo razón. Sí. Dije que es la que di yo, que es otra cosa muy Sí, sí. distinta. Casta es aquellos que impulsan políticas que le generan daños a la población y aún sabiendo que le generan daño a la población, Lo siguen haciendo. lo siguen haciendo.
Entonces, cualquiera que diga, y siempre dije que mi alianza política es del centro a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos estás a favor de bajar el gasto público, si vos estás a favor de bajar los impuestos, si vos estás a favor de desregular, Pero si Carlos, vos te dije hace 5 minutos que estaba a favor de todo eso, por citarte uno, no tengo ningún problema. Pero de vuelta. ¿Ahora qué hizo? Bueno, digo, preguntale Guía, entonces, No, si querés. sí, claro, O sea, voy a todos preguntarle. aquellos que apoyen este programa de Y ir Bussi hacia para no discutir, sobre el preguntárselo autoritarismo vos. de Bussi, nunca Digo, me pareció un liberal, me pareció más bien un populista, todo depende populista feudal, te diría, si lo tendría que... Invítalo a Ricardo y discutirlo con Ricardo. Sí, sí. Digo, porque no sea cosa que estemos, digamos, cargándole culpas de cosas de que él no tiene la culpa, ¿no? Bueno. Entonces, lo que digo es, aquellos que adhieran a todas estas ideas que generan más libertad económica y que le van a traer prosperidad a todos los argentinos, digamos, ¿Vos estás vamos. de acuerdo con eso? Más allá de lo agresivo del tipo, vuelvo a repetir, en esta oportunidad me encantó esa pregunta porque te estás aliando con gente que supuestamente estaba del otro lado, ahora piensa como vos, ¿qué pasa? Era la de la casta política, se entiende, está perfecto y muy bueno que lo haya tocado. También tiene que comprender que el tipo no debe tener tampoco muchos lugares de donde agarrar gente, porque no hay mucha gente distinta militando. El tipo tiene que completar una lista y necesita aliados para llenar, en el eventual caso de ser votado y llegar donde tiene que llegar. Tiene que reunir un cúmulo de gente. El entrevistador tiene que saber esto, lo sabés, dale margen. No seas tan incisivo. Solo son incisivos con este tipo. Solo son incisivos con este tipo.